Lázaro Cárdenas del Río. Hijo de don Dámaso Cárdenas Pinedo y doña Felicitas del Río Amezcua. Nació el 21 de mayo de 1895, en la calle de San Francisco, en el barrio de la Puentecita de Jiquilpan de Juárez, Michoacán. En su tierra natal, cursó hasta el cuarto año de educación primaria. Fue la única educación formal que realizó. Desde pequeño ayudó a su abuelo a las labores del campo. Ahí tuvo oportunidad de convivir con los indígenas y observó los abusos de los terratenientes. En 1909, trabajó como meritorio en la oficina de rentas de Jiquilpan. Su padre murió en 1911, dejándole la responsabilidad de su familia, por lo que tuvo que trabajar para lograr el sustento. Ese mismo año trabajó en la secretaría de la prefectura y después laboró como tipógrafo en una imprenta. El dueño del negocio era don Donaciano Carreón, quien tenía ideas liberales y revolucionarias, mismas que influyeron en su formación política. Al estallar la revolución, don Donaciano vendió la imprenta a los trabajadores, entre ellos al mismo Lázaro Cárdenas, quien se unió a la causa revolucionaria. En 1913, Lázaro Cárdenas fue delatado a los federales huertistas por haber impreso un manifiesto revolucionario, y ante la posibilidad de ser aprehendido, se enlistó en las fuerzas revolucionarias como capitán segundo, encargado de la correspondencia, bajo las órdenes del general Guillermo García Aragón, que operaba en Michoacán, y posteriormente en la columna de Martín Castrejón. Perseguido por los federales, Lázaro Cárdenas se reintegró a la revolución en julio de 1914, bajo las órdenes del general Lucio Blanco, y ya con las fuerzas de Álvaro Obregón, presenció en Teoloyucan la rendición del ejército liberal, y al dividirse los caudillos revolucionarios, combatió al zapatismo ese mismo año. Durante el gobierno constitucional de Carranza, Cárdenas fue encargado de pacificar la Huasteca veracruzana, en la que las guardias blancas, al servicio de las compañías extranjeras petroleras, asolaban la región. En 1918 alcanzó el grado de coronel, y el 1 de abril de 1928 fue nombrado general de división. Ese mismo año fue postulado como candidato al gobierno del estado de Michoacán, realizando una campaña para recorrer todos los pueblos del estado, a pesar de que era único aspirante al cargo. Ya como gobernador del estado de Michoacán, a cambio de dejar las armas, ofreció amnistía a los cristeros sublevados por la Iglesia Católica que pretendían impedir la aplicación de los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución Política. Lázaro Cárdenas fue un hombre muy inteligente, que escuchaba al pueblo, a la gente, especialmente a los más pobres. Tuvo a bien el impulsar agrupaciones obreras y campesinas, como la creación de la Confederación Regional Michoacana del Trabajo. Creía en la educación, por lo que también promovió la organización de los maestros para que se convirtieran en los agentes de la transformación social. Inició el reparto agrario a pesar de la resistencia del presidente Plutarco Elías Calles, de los hacendados y aún de los propios peones acasillados, que temían romper su dependencia del patrón. También canceló contratos de empresas forestales extranjeras con las comunidades indígenas. Además, agilizó los trámites legales de dotación de tierras y estableció créditos agrarios. Pugnó por la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la asistencia médica. Estableció la obligación de crear escuelas en las haciendas y combatió el fanatismo religioso y el alcoholismo. Por estas acciones revolucionarias a favor de los de abajo, su prestigio pasó de boca en boca como un corrido popular. El 15 de octubre de 1930 dejó la gubernatura de su estado para asumir la presidencia del Partido Nacional Revolucionario, PNR, y dirigir la compañía presidencial del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien al año siguiente lo nombró secretario de Gobernación. En octubre de 1931 reanudó sus labores como gobernador de su estado hasta concluir su mandato. El 25 de septiembre de 1932 contrajo matrimonio civil con Amalia Solórzano.
En enero del siguiente año fue nombrado secretario de Guerra y Marina en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Ya en este cargo, reafirmó la soberanía nacional sobre las islas Revillagigedo y fortaleció la armada con nuevos barcos. ¡No! De estos barcos no. Estos barcos. El 8 de diciembre de 1933, Cárdenas inició en Querétaro su campaña presidencial. Casi sin dormir, recorrió casi 27,000 kilómetros escuchando a la gente para entender sus problemas y obtener apoyo para las reformas que se proponía realizar. Su lema de campaña fue: Trabajadores de México, unidos. El 4 de julio de 1934 se llevaron a cabo las elecciones. Los resultados electorales fueron de 2,225,000 votos para Cárdenas del PNR, que representaron el 98,19%. Y para Antonio y Villarreal de la CRPI solo 24,395, que representaron el 1,07% de la votación. Cifras aún menores correspondieron a Adalberto Tejeda del PSI, con 16,037 votos, y a Hernán Laborde del PCM, con 569 votos. Los candidatos derrotados denunciaron fraudes e irregularidades cometidos por el PNR, pero su protesta no tuvo mayor trascendencia. El 30 de noviembre de 1934, Cárdenas asumió el cargo de presidente de la República. En su mensaje inicial señaló: La Revolución Mexicana ha seguido desde su origen y a través de su historia un anhelo de justicia social. Tengo presentes de una manera indeleble las impresiones que durante mi campaña electoral pude recoger. Profundas desigualdades e inicuas injusticias habrán sometido grandes masas de trabajadores y muy particularmente los núcleos indígenas. Nada puede justificar con más elocuencia la larga lucha de sacrificio de la Revolución Mexicana, como la existencia de regiones enteras en las que los hombres de México viven ajenos a toda civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos a una alimentación, a una indumentaria y a un alojamiento inferiores e impropios de un país que, como el nuestro, tiene los recursos materiales suficientes para asegurar una civilización más justa. Reformó el Poder Judicial, suprimió la inamovilidad de los magistrados y estableció que duraran en el cargo solo 6 años. En lugar de vivir en el castillo de Chapultepec, que hizo museo, acondicionó el antiguo rancho de la Hormiga para convertirlo en la residencia presidencial de Los Pinos. Abrió las puertas del Palacio Nacional a campesinos y obreros e instaló un telégrafo para que cualquier ciudadano pudiera comunicarse con el presidente. Fue el primer presidente que leyó de pie y completo su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, y el primero también que dio el grito en Dolores, Guanajuato, el 15 de septiembre de 1940. Creó instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia, el Colegio de México, los cuales han sido pilares para el progreso académico del país. Construyó nuevas carreteras en el país para impulsar el comercio. Retomó el control de las redes ferroviarias y nacionalizó Ferrocarriles Nacionales de México. Impulsó y consolidó la reforma agraria, la cual ordenaba la repartición de las tierras entre los campesinos. Expropió el petróleo el 18 de marzo de 1938, es decir, logró que la producción del combustible perteneciera por entero a la nación de manera legal y quedara libre de manos extranjeras. Esto significó una mejora para que los trabajadores mexicanos pudieran obtener mejores pagos por su labor y un trato más digno. Desde muy joven mostró una tendencia natural a conocer personalmente los lugares y a la gente, y a tejer redes de amistad, favores y protección en donde actuaba. Esta conducta le sería de gran utilidad para sus propósitos políticos. Así se comportaría como gobernador, secretario de Estado, candidato presidencial, presidente y expresidente.
Lázaro Cárdenas murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970, enfermo de cáncer. Poco antes de su muerte, escribió un mensaje a los revolucionarios de México, con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Es necesario, a mi juicio, completar la no reelección en los cargos de elección popular con la efectividad del sufragio, pues la ausencia relativa de este postulado mina los saludables efectos del otro. Además, debilita en su base el proceso democrático, propicia continuismos de grupo, engendra privilegios, desmoraliza a la ciudadanía y aniquila la vida de los partidos. Sus restos descansan en el Monumento a la Revolución, mismo que mandó construir sobre la vieja estructura erigida durante el Porfiriato para edificar el Palacio Legislativo. Existen innumerables reconocimientos en honor a este personaje. Existen escuelas, calles y monumentos con su nombre a lo largo y ancho de todo el país. En la década de los 90 se imprimió un billete con valor de 10,000 pesos o 10 nuevos pesos con la imagen de Lázaro Cárdenas. A partir del 17 de noviembre de 1970, el municipio de Melchor Ocampo cambiaría su nombre al de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán.